lo estremeció. Y yo creo que nosotros necesitamos algo así también, ¿verdad? El fuego de su espíritu, el fuego de su presencia. Pero bueno, sabemos que ese fuego está en nosotros, está hablando de lo que es el Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, y le damos gracias al Señor porque estamos entrando, hemos entrado hace 2000 años en la ley del Espíritu de vida, que es una ley superior, y es una ley que nos capacita, es una ley que nos ayuda, podemos decir, nos atrae, y aparte nos da todas las herramientas para poder caminar en esta nueva vida, porque es una nueva vida. Por esta razón estaba meditando en esto, como dice aquí en Lucas 16:13, que ningún siervo puede servir a dos señores. Nosotros sabemos que en nosotros siempre vamos a ver que hay una dualidad, somos dos, el viejo hombre y el nuevo hombre. Y siempre vamos a descubrir, al principio no, pero ya después poquito a poco, vamos a ir descubriendo que en nosotros, como decía el apóstol Pablo, en nosotros hay una fuerza que nos motiva y lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y el apóstol Pablo dijo que él había descubierto eso. Y nosotros pues ya sabemos cómo funciona eso y le damos gracias al Señor porque eso, quien nos capacita es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, para darnos cuenta de todas las cosas. Como dice, podemos decir, es el colirio, es lo que nos hace ver en medio de todo. Yo quiero que leamos aquí en Lucas 16, en el verso 13, donde decía aquí el Señor en esta parábola, ¿no? Parábola de mayordomo infiel. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Lo puso en el sentido de lo que es la riqueza. Por supuesto, nosotros sabemos que hay un Dios muy fuerte, pues, en el mundo, ¿no? Que es el Dios de la riqueza, que es el Dios Mamón, así se llama. Y el Señor reprendió ese espíritu, que desde cuándo está reprendiendo ese espíritu, ¿verdad? Y nosotros sabemos que o servimos a Dios o servimos otro Dios. Por esta razón estamos nosotros aprendiendo que en esta dualidad que vivimos, porque somos dos, quien reina ahí realmente y quien le hemos dado el permiso para que reine al Señor. Y Él es el que está enseñándonos a nosotros en lo que es este caminar. Y yo estaba viendo aquí realmente que, leyendo un ejemplo de alguien que llevaba muchos años en la iglesia y escribe en el periódico un anuncio diciendo: yo no me explico, llevo tantos años en la iglesia y no me acuerdo de ningún mensaje que he escuchado. Y no recuerdo ningún mensaje que he escuchado. Y yo quisiera que alguien me dé una razón. Y puso el anuncio en un periódico. Y dice que al cabo de pues unos días recibió muchas, tú sabes, regaños, sugerencias, consejos, cuántas cosas. Sobre todo acusación, ¿no? De que te entretienes mucho, de que no te importa nada. Pero entonces uno le contestó de una forma muy sabia y tremenda, y yo lo voy a leer lo que le escribió en esa nota. Dice en esa nota: he estado casado 40 años y en esos 40 años mi esposa me ha dado la comida cocinada por ella con todas las propiedades alimenticias, sin recordar ni una de ellas ni cómo las cocinó. Pero esa comida mantuvo mi cuerpo sano, fuerte y gozoso. ¿Quieres otra respuesta? Bueno, eso hablando en ese nivel, ¿verdad? En el nivel de que nosotros hemos escuchado a través de los años que estamos aquí, o otros hermanos en otros lugares, ¿no? Que yo misma, con 18 años, estuve en la iglesia bautista y sí, muy poquitos mensajes yo me recuerdo, pero hay algunos que sí que me tocaron, yo no digo que no, que me hicieron, pues espérate, ¿qué es esto lo que me está diciendo? Pero no tenía esa ayuda, ese sostén que uno tiene hoy en el espíritu, que retiene uno más cosas. Uno puede retener mucho más con la ayuda del Espíritu Santo. No es que no lo tenía, pero es que había otras distracciones. Y este hombre dice, fue lo único que le consoló a él, fue esa palabra que dice: verdaderamente me he mantenido sano, me he mantenido pues
gozoso y me he mantenido, y ni sé lo que mi esposa me ha dado de comer, ni me recuerdo, no sé qué menú me ha dado, pero ella se ha ocupado de alimentarme y el Señor se ha ocupado de alimentarnos a nosotros a partir de tantos años que hemos conocido al Señor, como a veces hemos escuchado o a través de cartas que recibo, Facebook o algo que dice, le doy gracias al Señor porque lo he conocido, porque si no lo hubiera conocido, ¿qué hubiera sido de mi vida? Si no lo hubiera conocido habiendo pasado por esta prueba, no sé qué hubiera hecho. Y le dan la gloria al Señor, eso está tremendo, de que estamos pasando cualquier prueba y tenemos un sostén o un soporte o tenemos una palabra que hemos recibido, que eso nos ha ayudado a nosotros a poder vencer y poder seguir caminando sin que eso nos estorbe o que eso no, nos tumbe, como muchas veces pasa. A veces una persona se estorba cuando ve que otro en la congregación no está funcionando. El Señor dice, tú eres el que tiene que velar por ti, tú tienes que ver por tu camino, no por el camino de otro. Sí, si tienes que orar por otro, pues tú vas a orar por otro. Porque dice que oremos por los que tienen las rodillas cansadas y los brazos paralizados. Siempre en la iglesia ve gente con rodillas paralizadas y brazos paralizados. Aún la iglesia que iba el apóstol Pablo. Les digo para que no se me desanimen. Porque hasta el apóstol Pablo tuvo que dar una exhortación a los corintios porque habían hecho tremendo pecado. Y tenían todos los dones. Era para haber dicho, aquí me cierro, no juego más con los corintios. Esta gente no vale la pena. Y no, se arrepintieron. Y vemos en 2 de Corintios que ya la actitud era diferente, porque reconocieron su pecado, ni siquiera ni error, su tremendo pecado que habían cometido y lo pasaban por alto como si fuera nada. En todos los tiempos vamos a ver eso, y nada de eso nos puede a nosotros desanimar en medio de lo que estamos viviendo en el tiempo, en el conflicto final. No estoy hablando de conflicto que se va a caer el mundo, que va a caer la bomba atómica. No, yo no estoy hablando de eso porque anunciaron que iba a ser con el satélite, que se iba a acabar el mundo, qué sé yo qué, y no se acabó. Sino que, pues, a veces somos muy directos para decir algo que efectivamente así Dios no funciona. Sabemos que sí, que hay cosas que están ocurriendo, pero el Señor está trabajando en los corazones. El trabajo más grande que tiene el Señor es en los corazones. Y en nuestras actitudes, porque a veces en la actitud nuestra pues tenemos fallos, porque decidimos mal o simplemente nos dejamos llevar por el otro Señor que está en nosotros, porque hay dos señores, ¿verdad? Está el Señor y está el Señor yo, son dos señores en nosotros, y entonces nos dejamos llevar por ese otro. Pero bueno, todo eso el Señor ya lo aclaró aquí en todo esto. Los fariseos eran tan religiosos que ellos no querían mover ni una coma, ni un punto, ni una tilde, nada en las escrituras. Mas sin embargo hacían horror y medio. Tanto fue así que dice que hay un versículo aquí que dice que ellos colaban el mosquito, ¿verdad? Y se tragaba el camello. O sea que el mosquito, este pecadito no puede pasar, pero dejaban pasar el pecadote. Y entonces Jesús eso se lo aclaró, se los dijo así en la cara. Están tratando de colar lo que casi ni se ve, mas sin embargo no cuelan lo que realmente tiene base, porque el Señor les dijo, ustedes hacen todas esas cosas que hacen, mas sin embargo se les olvida de la justicia, del amor, de la misericordia, y nada de eso lo toman en cuenta. Y el reino es amor, es justicia, es paz, es misericordia, es gozo. Y ellos no pasaban, eso no lo tomaban en cuenta, tomaban en cuenta los detallitos pequeños, que creían ellos que eso era lo importante, pero no tomaban en cuenta lo más importante de la ley, que era el amor y la misericordia. Y por eso el Señor viene a mostrarles a ellos que eso es lo más importante en lo que ellos estaban viviendo, bueno, en el periodo de la ley, porque el Señor vino a cumplir la ley completa, y como la vino a cumplir, tenía que decirle a los fariseos y a los saduceos y a los publicanos también, que les habló, porque no eran conocedores nada de la palabra, pero se sentó con ellos a comer para hablarles del reino, hasta los pecadores. Sabemos que Jesús tuvo acceso a todo el mundo, hasta los niños, a todos. Él pudo entrar en todo, a los sacerdotes, Anás y Caifás. O sea que habían dos sacerdotes, que eso no era dado, dos sacerdotes sumos, no, solamente tiene que haber uno. Ellos habían alterado toda la ley.
a tal grado que habían cosas que ellos añadieron a la ley para hacer la carga más difícil para el pueblo. Mas, sin embargo, el Señor les llamó la atención y les dijo, eso es lo más importante, es aquellas cosas que ustedes no están cumpliendo y es lo que no le están mostrando al pueblo. Por eso les dijo, ustedes hacen largas oraciones y van a la casa de las viudas, buscaban viudas. Sí, porque eran mujeres solas que no tenían soporte, no tenían ayuda, no tenían welfare, no tenían nada. Pues no tenían ayuda. Entonces esas mujeres pues necesitaban pues, una mano, una ayuda, ¿no? Y cualquiera las podía convencer, a menos que fueran personas que amaban al Señor y estaban convencidas, como la viuda aquella que alimentó, ¿verdad?, Elías, que Dios con toda confianza le dijo, vete a casa de la viuda ahí. Y fue, lo alimentó la viuda y su hijo. Pero ellos hacían cosas así, pero a los ojos de Dios estaba todo bien claro. Bien, dice aquí en Mateo 3, vamos a ver un momentico aquí, Mateo 13, creo que es 13. Sí, porque no me recuerdo si le puse el palito delante, pero creo que es 13. 13, verso 10. Entonces, dice aquí, acercándose los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? ¿Por qué les hablas así? No entienden, no entienden lo que tú le estás hablando. Entonces Jesús les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. O sea que hay mucha gente que no entiende los misterios del reino, pero es por el corazón. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Profetas y justos, que eran los que más hablaban del reino. Los profetas, si vas al libro de Isaías, vas a ver cómo se habla del reino. Si vas a Ezequiel, hasta en Ezequiel. Si vas a los profetas menores, también hablan del reino, como Amós, que habla del tabernáculo de David que se va a levantar. O sea, todos ellos hablaban de esto, pero no pudieron ver, solamente recibir lo que Dios les había dicho para un tiempo, que ellos no sabían qué tiempo iba a ser. Ni siquiera Dios les dijo para este tiempo, aquel, no, nada más que les dijo, le da la profecía, y ellos simplemente obedeciendo escribieron la profecía. Y después vemos nosotros como Jacobo en el libro de los Hechos, viendo lo que está pasando, inmediatamente el Espíritu le dice, eso fue lo que escribió el profeta Amós, donde el Señor levanta el tabernáculo de David que está caído, dice, eso es lo que está ocurriendo ahorita. Y habían pasado años que ese profeta había hablado, pero el Espíritu enseguida le da luz, como nos está dando luz a todo el pueblo. Mucho pueblo de Dios se está dando cuenta, y yo lo estoy viendo por los mensajes que recibo. Gente que yo me he sorprendido y se ha dado cuenta que estamos en un tiempo muy importante, y es un tiempo tan importante que puede ser un tiempo de tantísima distracción para quitarte del objetivo principal. El enemigo lo que está usando ahora, y yo no soy de esa de que el enemigo, no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es el enemigo. Está usando la distracción, nos está tratando para que no nos fijemos lo que realmente el Señor está haciendo. Y es importante realmente estar bien claro en eso, que no nos va a distraer. Por eso dice, no distraigas la atención de la vista del Señor. ¿Recuerdan que cantábamos ese canto? No distraigas la atención, porque tantas cosas nos preocupan a veces que nos quitan del objetivo principal. Y nada más que hay que estar bien centrado. Tú tienes que vivir, tienes que hacer cosas, tienes que comer, tienes que andar, tienes que caminar, sin perder realmente la visión.
que es lo más importante, así como ellos tenían esa seguridad. Dice que el reino, ahí en Mateo 11, un poquito más adelante, dice que sufre violencia. Ajá, donde vemos en Mateo 11, verso 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde el tiempo de Juan el Bautista, ¿cuántos años ha pasado? ¿Alguien que sepa matemática? 2000 años. Está sufriendo el reino, ¿verdad? Estamos viendo nosotros que efectivamente, pero ¿sabes qué? El Señor siempre va a cumplir su propósito. Esa es la garantía que nosotros tenemos, la seguridad que tenemos que el Señor va a cumplirlo. Yo me gozo porque, pues, siempre los fariseos buscaban la forma de, como decimos nosotros en Cuba, no sé si aquí se dice aquí así, la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para el pueblo. ¿Sabe lo que es un embudo, verdad? La ley del embudo. Y llenó al pueblo de tantas cargas que no podían ni llevarlas. Mas, sin embargo, ellos no llevaban esas cargas. Pero se las ponían al pueblo, entonces el pueblo no las podía llevar tampoco. Dice, caminan tierra y cielos buscando un prosélito y lo hacen más hijos del diablo que hijos de Dios. Porque lo llenaban de leyes. ¿Cuánto hemos leído nosotros que Jesús usaba el sábado? Mira cómo el Señor le rompía el... Yo diría que el orgullo ese religioso es lo más pesado que hay, lo más malo que hay es el orgullo ese religioso, porque hay orgullo religioso, ¿verdad? Cuando el Señor el sábado se levantaba por la mañana, comenzaba a hacer sanidades, como para darle en el clavo. Y los discípulos, tantos días hay para hacer milagros, ¿por qué tú escoges el sábado? Tú no sabes que el sábado no se puede hacer nada de eso. Y dice, sí, pero ustedes sí hacen, porque si un animalito les cae a ustedes en un pozo, ustedes van y lo buscan, no lo dejan. Y sí, por la ley decía que había que ayudar, pero ellos pasaban para alto esa ley y solamente se enfocaban en los animalitos, tú sabes, en la riqueza, en las cosas que para ellos tenía valor, pero no los hombres. Se enojaban cuando Jesús sanó a aquel hombre, pues en un sábado. Sanó a aquel niño, que hizo milagros y maravillas en sábado, para mostrarle que Él era el Señor del sábado. Y han pasado 1000 años después que vino Jesús, 1000 años después, en la ley hicieron ahí un arreglito, ellos creen que lo hicieron. Y entonces ahora sí permite de que vayan y ayuden a cualquiera que esté en una necesidad, en un apuro. Eso nos dijo el guía de Jerusalén. Que eso fue al cabo de 1000 años y tiene un nombre, yo lo anoté ahí, yo ni me acuerdo, pero tiene un nombre, esa que te da permiso Dios, dicen ellos, Dios te da permiso siempre, porque Él ama a la gente. Y si alguien tiene una necesidad, ¿tú vas a dejar que pase el Shabbat y se muera ahí y se desangre? ¿Verdad que no? No, ellos ahora se mueven porque por la ley ya está aceptado. Pero mira, qué poco amor y qué poca misericordia que tuvieron que pasar 1000 años para que eso ocurriera. Aunque había gente que sí funcionaba. Mucha gente, pues sí, si se le enfermaba la mamá o se le enfermaba a alguien o se le caía, corría y infringía la ley. Con mucho pesar, pero infringía la ley. Estaba pues atado a eso. Pero el Señor, pues nunca el Señor aceptó eso. Y era que ellos no querían quitarle un punto, una coma, una jota, ni una tilde a la ley, mas sin embargo le quitaban y le añadían a su gusto. Sabemos nosotros que de 613 preceptos judíos, ahora quedan solamente 200 y pico. Ellos han quitado, porque tú sabes, vivimos un tiempo muy moderno, hay cambios. Ellos la han quitado y ahora son menos. Bueno, eso es lo que el Señor les enseñó, les habló a ellos, les dijo que lo más importante de la ley era el amor, era la misericordia, era la bondad, era todas estas cosas realmente que los caracterizaba. Y es lo que vino a hacer cuando vino a poner, a establecer el reino en nuestros corazones. Por eso dice que nosotros ahora no estamos sujetos a ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No quiere decir eso, que yo puedo salir a hacer pecado, y porque ninguna condenación. No, espérate, es que les digo porque hay por ahí reuniones de creyentes que creen que si se dan una borrachada que eso es normal, o hacen ese y es normal, y no, eso no es así. No, eso no es así tampoco. O sea que ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, pero no está hablando en ese nivel. Y eso es importante, hermano, porque a veces agarramos el rábano por las hojas y entonces lo acomodamos a nuestro gusto, ¿verdad? Y decimos así, qué bueno, mira lo que dice Dios, por aquí me puedo escapar, por esta zona, ¿no? Bien, vemos que Jesús cayó a los publicanos, a los herodianos. Él los cayó, ¿cómo? Con una moneda. Fueron a tentarle, dice, vamos a ver si este cae, y le enseña la moneda. Bueno, no le enseña la moneda, le dice, ¿cómo es esto que le tenemos que dar tributo a César? Tenemos que darle tributo. Él dijo, sí, dame una moneda. ¿Y a qué ves en la moneda? Pues siempre en todas las monedas de toda esta gente, pues está la figura del patriota. Las monedas de Israel, los shekel, tienen el candelero. No tienen una cara, tienen un candelero. Pero bueno, tenía la cara ahí del César. Y el Señor la agarró y dijo, bueno, ¿y quién es este César? Bueno, dale a él lo que es de él. Y dale a Dios lo que es de Dios. Los cayó. No se metieron más con Jesús. Después también cayó a los saduceos. ¿Cómo? Los saduceos no creen en la resurrección. Y entonces el Señor por ahí entró. Y ahí trajo un conflicto entre los saduceos y los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Y trajo un conflicto, digo yo, unos con otros empezaron a discutir y el Señor siguió su camino y los dejó discutiendo. Porque cada uno estaba amparado en sus propias doctrinas, en sus propios conceptos. Recuerda que una vez el hermano Fran López dijo, si hoy viene el Señor, como dicen, y se lleva todas las denominaciones, en unos minutos va a haber tremenda guerra en el cielo. Asimismo, nunca se nos olvida, dice uno con el otro, no, yo sí creo que no, los metodistas, yo sí creo que hay que bautizar a los niños, los católicos no, pero yo creo que hay que creer en los santos. El otro iba a haber un conflicto, todos iban a decir, no, mi doctrina es la que sirve. El otro dice, el Señor tiene que completar, terminar lo que está haciendo en nuestro corazón para poder ser uno con Él, para ser Él uno con nosotros. Dice, no es así, porque cada uno va a defender lo que conoce, su doctrina. Entonces el Señor está unificando espiritualmente, no está haciendo una iglesia unificada, una cosa que quieren hacer los hombres, nos está uniendo al propósito de Él. Y ese fue el plan cuando el Señor llamó a todos esos discípulos. Cada uno tenía su propio concepto, cada uno tenía un propio concepto. Juan y su hermano Jacobo, ¿qué le dijeron a Jesús? Cuando entraron a una ciudad y no les permitieron entrar en la ciudad, ellos dijeron, mandamos fuego del cielo. Imagínate, el Señor dijo, ¿qué? ¿Cómo? No, yo no sé de qué espíritu sois. Les dijo, así no es ahora. Porque ellos conocían las leyes del Antiguo Testamento, donde el profeta, pues, mandó fuego del cielo y quemó a todos aquellos soldados que venían a verlo. Y ellos creyeron que así funcionaba la cosa. Y el Señor dijo, no, esta ley del espíritu de vida es diferente. Es de amor, misericordia, bondad. No. Pero aprendieron sus propios discípulos, aprendieron en muchas cosas que ellos tenían de concepto por la ley. Entonces eso es lo que el Señor nos está a nosotros enseñando día a día, cómo funciona esto, pero en nuestros corazones. También cayó a los fariseos en el primer mandamiento de la ley. Ese sí quiero leerlo, Mateo 22. Como estamos aquí en Mateo, si no cerraron la Biblia. Verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todos los mandamientos tienen que ver con el amor al Señor y el amor al prójimo. Es una cruz, ¿verdad? Es como una cruz. Es en lo vertical y en lo horizontal. Dice, en esto están todas las leyes. Y efectivamente, ponte a leer las leyes para que tú veas. Leyes de sanidad, cómo comer, leyes de salud, leyes de relación, leyes morales. Todo es a favor para un pueblo
que fuera diferente a todos los pueblos de la tierra. O sea, si te pones a ver las leyes, vas a ver que son cosas tremendas. No comas esto porque no es bueno. Y ahora, al cabo del tiempo, se da cuenta uno que son cosas que no son muy buenas. Al cabo del tiempo. ¿Por qué? Porque ahora se ha estudiado muchas, pero era así. Ahora nosotros sabemos que oramos y limpiamos el alimento y lo comemos con seguridad y tranquilidad. Pero en la antigüedad, pues, los pueblos comían cosas horribles. ¿No le pasó eso a Daniel cuando fue llevado ahí al palacio y sus compañeros? Dice, nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey de aquí de los babilonios. Nosotros queremos comer lo que es realmente algo diferente. Y entonces ellos mismos pidieron que les dieran verdura por un lapso de tiempo y que el Señor iba a obrar en ellos, pero no se iba a contaminar. ¿Sabe Dios lo que comían los babilonios? ¿Sabe Dios lo que comían? Cosas contaminadas y dadas a los dioses. No sé. Pero ellos dijeron, nosotros no queremos ser contaminados. Y a los 10 días el rostro de ellos estaba más saludable que el rostro de los demás, que estaban comiendo de todo. O sea, hablando de lo que es las leyes, cómo el Señor hizo todo para que fuera un pueblo limpio, ¿verdad? Pero todo esto fue lo que les habló a estos fariseos. Entonces dice aquí, bueno, solamente hasta ese versículo 40, Y ya después los confundió todo cuando le dijo, bueno, ¿de quién es hijo el Cristo? A ver, porque los llevó ellos eran conocedores de las Escrituras, saben las Escrituras. Es en Mateo 22, en el 41, ahí siguiendo un poquito más adelante. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? Ese que ustedes están esperando, ¿qué pensáis de él? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Sí tenía que ser hijo de David, tenía que venir por la línea de David. Sabemos que José y María, pues ellos venían de la línea de David. Por eso se fueron a Belén para ser allí pues anotados en todo el registro de todo lo que tenían que registrarse, todos los que habían nacido en diferentes, lo que sea, en diferentes tribus. Y como ellos eran de la línea de David, tuvieron que irse allí. Entonces dice aquí, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si le llama Señor, y nadie le podía responder palabra, dice, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más nada. Desde ese día ya, porque no tenían mente espiritual. Ellos no podían entender cómo, ¿es verdad que sí? Ah, pues sí, ¿verdad que sí? Sí, David, ¿desde cuántos siglos hace que David ya pues se murió? ¿Verdad? ¿Y quién va a ser? Pero ellos no podían porque por las escrituras decía que Jesús iba a ser hijo de David, que el Mesías venía de la línea de David. Entonces ellos no podían rebatir la misma escritura. Pero como Jesús era la palabra viva, el verbo, él podía jugar con ellos en eso. Y no le preguntaron más nada, simplemente lo dejaron así. Así que los confundió. Y después los acusó a aquellos que decían y no hacían. Les acusó también. Ustedes dicen y no hacen. O sea que no. Yo siempre me acuerdo que mi abuela me decía, abuela, yo no quiero ir a la iglesia católica porque tenía que ir obligatoria, ella me llevaba obligatorio. Mis padres jamás me obligaron, pero como estaba con mi abuela, tienes que ir a la iglesia. Pero si es que el cura se emborracha. Porque yo lo veía que lo traía, era un español, imagínate, los españoles toman cantidad, ¿no? Y lo traían así todo tirado y así que se le pasara la borrachera. Dice, mira, haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Siempre me acuerdo, mi abuela me decía, haz lo que dice, pero no lo que hace. Y me acostumbré a ver cómo decía la gente, pero no lo que hacían, ¿no? Y aprendí por esa parte, pero nunca se me olvida que ella siempre me decía, no mires eso, mire lo que están haciendo ahí, tú sabes cómo hablan de Dios y eso es lo más importante, lo demás no te fijes en eso. Porque nos enseñaron a fijarnos en gente que verdaderamente no cumplía ni la misericordia, ni la bondad, ni nada de eso. Pero sabemos nosotros que el Señor nos ha mandado un mandamiento nuevo. Muchos dicen, no, ya nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos. Ah, ¿y por qué en Primera de Juan dice que sí? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2.
versos 7 al 11. Sí, porque a veces se van por el extremo, ¿verdad? A veces se van al otro extremo. Primera de Juan, capítulo 2, 7, verso 7. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, pero es el mismo, pero un nuevo hombre. Porque las tinieblas ya van pasando, dice. Bueno, el mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Pero el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Está hablando realmente del valor de lo que es los principios de Dios. Si tú dices que tú tienes la luz, que tú amas a Dios y amas a tu hermano, pero sigues en tiniebla porque lo aborreces, todavía no estás entrando en lo que es el plan ese de Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, entonces sigue hablando, han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y sigue dando esto, pero quiero que enfoquen eso, hermano. A mí el Señor me mostró eso, el mandamiento nuevo. Y me habían dicho que ya todos esos mandamientos ya era parte de, que ahora nosotros solamente nos teníamos que enfocar en la obra redentora de Jesucristo. Pero el Señor cumple ese mandamiento. Y es nuevo, pero no es nuevo, pero es nuevo. Es nuevo en el nuevo hombre. El poder amar a Dios y amar a nuestros semejantes, como a nosotros mismos. Imagínate qué difícil la pone. Yo digo que la nueva ley está más difícil, porque en la antigua ley, en la ley esta que Jesús la cumplió, dice que si tu enemigo te hiciere alguna cosa, pues tiene que pagar tanto, tú puedes tener un tipo de defensa, tú puedes hacer algo, puedes ojo por ojo, diente por diente, como dijo Moisés, tenías derecho, pero aquí no. En la nueva ley, no. Perdonar, ¿verdad? Pasar por alto, orar por la persona, que a veces lo que queremos es estrangularlo, ¿verdad? Pero hay que orar, hay que amarlo. O sea que yo considero que el Señor nos las puso un poquito más fuerte, pero lo bueno es que es una ley de gracia, que tenemos chance, oportunidad de mejorar, y el Espíritu Santo es el que nos está ayudando. Por esta razón, yo le doy gracias al Señor porque realmente pues nos ha tocado la mejor parte. Nos ha tocado el mejor tiempo. Ellos vivían muy estrictamente, tenían que vivir con muchas cosas. No sé si ustedes han visto en fotos y todo, que a los niños les ponen una ropa interna. No sé si han visto, y los hombres también, pero no todos. Le ponen como una ropa interna que es un manto interno con 4 flecos. Tiene 4 flecos colgando, que eso representa todos los preceptos. Y eso se lo tienen que poner por dentro, porque como son niños, ellos no se van a poner un manto de oración, no se lo dan hasta que no tenga 12 años, 13 años. Y tú ves todos los niñitos con los flequitos colgando ahí en Israel, todos los flequitos así, corriendo, jugando ahí en la escuela. Pasamos por una escuela y tú lo ves con los flequitos. Y yo decía, ¿qué será ese flequerío que le ponen a los niños? No, pues ahí lo encontré. Es un manto interno de oración para que siempre estén conscientes de que están en conexión con Dios. Mira qué tremendo. Nosotros no tenemos que usar un manto interno, pero siempre sabemos que estamos en esa conexión con el Señor. Pero ellos lo tienen para recordarse de que estoy unido a Dios. Soy parte del pueblo de Dios. Estos flecos representan la ley. Yo tengo que cumplir la ley. Pero nosotros ya no tenemos que hacer eso porque la ley ha sido escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces ya es diferente. La ley del espíritu de vida es lo que el Señor, pues, le damos gracias al Señor porque es una ley de misericordia,
es una ley de gracia que nos da oportunidad para mejorar, una oportunidad para decirle, Señor, perdóname, no sé por qué hice esto, perdóname, y el Señor nos perdona. Yo conozco gente que todavía está sufriendo por algo que hizo hace 400 años, porque yo creo que Dios no me ha perdonado, esto me pasó porque no me ha... El otro día tuvimos una visita de los vecinos por un dolor, y ellos creían también que eso era un castigo que Dios se lo había mandado porque ellos se habían ido de la iglesia, hacía qué sé yo, 10 años, qué sé yo cuánto. No, hermano, no es así, no reciba esa condenación. No, le he pedido a Dios tantas veces perdón porque a lo mejor nos ha ido mal, porque no fuimos más a la iglesia. Han venido con esa carga por años. Le digo, no. Dice, ay, gracias por decirnos. Y me he dado cuenta cuánto pueblo de Dios todavía vive con cargas, pensando que Dios todavía está enojado con ellos. El Señor no está enojado. El Señor es amor, es misericordia, es bondad. Y si nosotros vamos a Él y le decimos, Señor, cosas que no hicieron los fariseos, cosas que no hicieron los saduceos, cosas que no hicieron esta gente. Pero cuando uno va al Señor, uno sabe que el Señor le perdona por las equivocaciones de uno, por las cosas que uno a veces dice o acciones que no son correctas, ¿verdad? Pero tenemos en Él esa gracia, ese amor y esa misericordia. Y te digo, si todavía tú estás atado a algo así, a mis hermanos a través de internet, los que están a través de internet, hay mucho pueblo de Dios que está atado porque le han puesto grandes cargas y les han enseñado que siguen colando el mosquito y tragándose el camello. Y no, el Señor realmente ha quitado completamente tu culpa, la culpa nuestra, y nos está ayudando a levantarnos en este tiempo, porque es un tiempo que necesitamos la ayuda de Dios más que nada, más que nunca necesitamos nosotros, porque es el proyecto final, es donde más fuerza, donde más se interesa, donde más el Señor está actuando en este tiempo final, el tiempo de los postreros. Así que le damos gracias al Señor. Siempre les digo gracias al Señor por haber alcanzado este tiempo. Permite que estemos bien claros de lo que está pasando y ser nosotros parte del proyecto, no ser nosotros impedimento del proyecto, sino ser parte de lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Amén. Y yo le voy a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque cuando vemos que tu amor es tan grande que permitiste a través de siglos, a través de milenios, Señor, llegar a un punto en este tiempo en que estamos viendo las cosas como están llegando, como dice, al fin del libro. Qué hermoso es poder participar del libro final, de lo que es todo lo que es el proyecto tuyo final, Señor. Ayúdanos, Padre, que cada paso, cada renglón, cada letra, cada punto, cada coma que añadamos nosotros, Señor, a este libro, que es nuestra vida, porque somos libros, sea para bendición de tu reino, para bendición para otros, Señor, para bendición en el caminar diario, Señor, que ni la distracción, ni aún el cansancio, ni el agotamiento, ni aún las cosas y las luchas y nada de esto, Señor, nos quite la fuerza que necesitamos y que nos da tu Espíritu, Señor. Nos ponemos en atención, Padre. Nos ponemos, Señor, en esa conexión perfecta contigo, Padre, porque tu Espíritu ha sido lo que ha puesto, Señor, en nuestro corazón esa eternidad para poder alcanzar a ver todas estas cosas. Padre, yo te doy gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.